Hola, saludos a todos. Yo me llamo Pedro Fernández, soy médico, profesor de la Universidad de los Andes, especialista en gestión y control de la administración pública y con un PhD en gerencia de la salud y gerencia avanzada. Este es su diplomado de gerencia en la salud de la Universidad de los Andes y hoy nos toca a nosotros pues esta clase donde vamos a tratar de hablar de un tema muy interesante que son los modelos de gestión hospitalaria. Ya ustedes saben que se están formando para una gestión y la administración de centros asistenciales y es importante que sepamos cómo es la planificación, cómo es la programación para poder evaluar si las acciones que están realizando ustedes en verdad están siendo efectivas, en verdad están generando un impacto positivo sobre la institución, pero también sobre la colectividad. Y hoy vamos poco a poco a hablar de esas formas de planificar para el uso óptimo de recursos y de planificar para el éxito de nuestras instituciones. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre las consultas y en este caso, en este tema que estamos tratando, la gestión hospitalaria, tenemos que tocar no solamente la parte de las consultas de atención primaria o en los primeros niveles de atención, sino que también hablamos de lo que es la gestión de consultas especializadas. En este pequeño módulo vamos a hablar de 3 puntos básicos, que es la planificación de citas, la planificación del recurso humano y también la forma de evaluar lo que es la gestión de las consultas. Y hablando ya, entrando en tema, en lo que es la planificación de citas, tenemos que el objetivo principal de esta área de la gestión hospitalaria, de la planificación de citas, es implementar un sistema eficiente de cita para los pacientes que permitan programar las consultas optimizando el tiempo de los profesionales y reduciendo el tiempo de espera de los pacientes. Ya es muy común ver cómo en nuestros hospitales las personas a veces tienen que pasar todo el día esperando ser atendidos y antes de eso esperaron meses para que se les otorgara la cita. Y eso pasa muchas veces porque no programamos, no sabemos cuántas citas nos pueden llegar y cuántas personas tendremos que atender por día, por mes, en una consulta determinada, y es en función de la demanda de consultas que nosotros tenemos que programar. No es lo mismo si nuestro hospital tiene un ámbito de acción muy grande en un área de población grande donde tenemos que programar muchas consultas y de ese número de consultas depende la cantidad de médicos especialistas que vamos a tener, o si es un hospital tipo 1 donde se hacen pocas consultas. Y hay una manera muy eficiente de planificar las citas en nuestros centros de atención. Entonces, para poder planificar las citas tenemos que tener un sistema de consulta de la atención primaria, obviamente, porque ese es nuestro sistema de referencia en caso de las consultas especializadas. Y hay algo muy importante, tiene que haber una relación o una comunicación directa con los centros de referencia a nuestros hospitales. Si nuestro hospital es tipo 2, tipo 3 o tipo 4, la mayoría de los pacientes que van a asistir a las consultas especializadas vienen referidas de esos centros de atención, donde llegan las personas, como ustedes saben, para lo que es atención primaria, y lo que no se puede resolver en ese nivel va a ser referido al nivel donde estamos nosotros actuando ahorita, y hay que tener una excelente comunicación porque no todo se refiere a los hospitales tipo 4 y no todo debe ser derivado. ¿Para qué? Para que el tiempo de espera de los pacientes no sea tan grande, para que se pueda resolver en los primeros niveles y así la demanda de las consultas especializadas en los hospitales grandes tipo 3 o tipo 4 no sea de pacientes que se pueden resolver en los principales o en los primeros niveles de atención. Entonces, el sistema de consultas tiene que contar en primer lugar con personal especializado para ello. No es el personal de enfermería, no es el personal médico, sino un personal entrenado en lo que es la historia médica, las estadísticas de la salud, que sepa y entienda cuáles son las patologías que se tratan en la consulta que nosotros estemos gestionando, para que pueda incluso en ese momento entender que en la consulta también hay un triaje y hay una priorización de las enfermedades y que hay ciertos pacientes que no pueden esperar un hueco en la agenda y que la gestión propia
de las agendas depende de esas personas y que tienen que entender alguna patología. Entonces el sistema de consulta es algo muy importante y tiene que contar con personal capacitado para ello. También nuestro sistema de referencia va a depender no solamente de la atención primaria, sino también de la red ambulatoria y de algunos centros privados de atención especializadas que van a derivar también a nuestros centros, a nuestras consultas. En ese caso es muy importante que las personas o los especialistas que están en el sector privado comprendan la necesidad de derivar a los pacientes de manera oportuna y que sepan cuáles son los alcances y limitaciones que tienen las consultas nuestras y que puedan en la manera de lo posible resolver lo que se pueda resolver a nivel de consulta para no crear una sobredemanda de nuestro nivel de atención, porque tenemos que enfrentarlo todos los sistemas hospitalarios. Todas las consultas, por más grandes que sean, tienen un tope de atención y no podemos sobrepasarlo, porque de ahí viene la demora en la atención y vienen las complicaciones de los pacientes. La planificación de la consulta entonces tiene que ser realizada de una manera óptima y tiene que ser estructurada. No es lo mismo si estamos nosotros gerenciando un sistema de consultas dedicadas a niños y adolescentes que si estamos gestionando un sistema de consultas médicas para adultos, o si es el área quirúrgica, o si es las consultas dedicadas a la mujer, como en el área de ginecología y obstetricia. ¿Por qué? Porque en algunas áreas clínicas solamente hacemos examen físico y algunos estudios complementarios, pero en la consulta para niños tenemos que atender no solamente al niño enfermo, sino tener en cuenta el control del niño sano, enfermedades infectocontagiosas, pero cuando vamos a atender consultas para las mujeres, tenemos que tener en cuenta que la mayoría va a ser mujeres en edad fértil que ameritan una valoración de medicina sexual y reproductiva, de atención del embarazo y de atención ginecológica, que obliga en este nivel a tener equipos y recursos para el diagnóstico o para el despistaje de algunas enfermedades. En este caso, el tiempo de atención obviamente va a ser mayor, y mientras en una consulta podemos decir que en un área clínica podemos ver 20, 10 pacientes en un día, dependiendo de la cantidad de médicos que tengamos, en una consulta de este tipo donde hay que hacer estudios complementarios no podemos esperar que vamos a atender la misma cantidad. Entonces la planificación de citas también depende de la actividad que estemos realizando allí. Para planificar una cita tenemos que recordar algunos conceptos que ya ustedes manejan perfectamente, como la cobertura. Entendemos que la cobertura es la relación que hay entre las personas que necesitan un cierto nivel de atención, una cierta acción de salud ya en este nivel hospitalario, y la cantidad de personas que la están recibiendo. No es lo mismo la cobertura entonces para una consulta ginecológica o una consulta de obstetricia donde la población es reducida y nos vamos a planificar para el 100% de la población femenina. No es lo mismo cuando es una consulta dedicada a los niños, sobre todo en control de niños sanos, donde la cobertura es del 100%, porque todos los niños, sobre todo en edades pequeñas y hasta incluso los escolares, ameritan un control y una valoración de niños sanos. La concentración es también un factor que tenemos que tomar en cuenta para la planificación de las consultas, y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es la accesibilidad. Para poder gestionar una consulta de manera eficiente, tenemos que tener todas las herramientas o todas las posibilidades para que la persona pueda acceder no solamente a pedir la consulta, sino también a llegar el día de la consulta. Y para una buena accesibilidad es imprescindible reducir el tiempo de demora. ¿Cómo calculamos la demora? Pues muy fácil. El tiempo, la fecha en que una persona pidió la cita y la fecha en que verdaderamente se le dio la cita. Y el tiempo de demora en los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud no deben ser mayores a 10 días.
¿Qué pasa con esto cuando la demora es muy grande? Que a veces algunos síntomas van exacerbando y lo que estamos tratando de prevenir o la enfermedad por la cual la persona está acudiendo se transforma luego en una complicación que ya hace que la atención necesite mayor gasto, mayor tiempo de atención, mayores estudios y en algunos casos se tiene que derivar de la consulta a ingresos. Ya vamos a hablar un poco de ese tema de los ingresos por consulta, pero para gestionar una buena consulta siempre tenemos que tener en cuenta el tema de la demora. Para el tema de la demora es importante entonces calcular siempre que en nuestros hospitales la demora siempre ocurre porque la demanda de atención es muy grande y el número de médicos que está o de especialistas o el recurso humano es muy poco y sencillamente no se da abasto para atenderlos a todos. Entonces las agendas se van haciendo cada vez más pequeñas. Es por eso que en este punto estamos hablando de distribución de especialistas. Es necesario asignar médicos especialistas en las diferentes consultas de manera equitativa, basada en la demanda de atención de los pacientes. Esto es muy importante porque es la medida en que ustedes van a contratar recurso humano de especialistas o van a exigir que se les abra la posibilidad de un nuevo recurso humano, es de acuerdo a la demanda y la demanda no es igual para cada tipo de consulta. Tenemos que tener en cuenta para la planificación de la distribución de especialistas 3 factores muy importantes, que son la población de área de influencia, los centros de atención primaria y el sistema de referencia con el que contamos y el tiempo de las consultas. Para poder distribuir adecuadamente estos especialistas, primero tenemos que saber que en una ciudad grande, de gran población, la demanda de consultas va a ser mucho más grande. Por ende, va a necesitar muchos más especialistas. Y aquí hay algo importante que no podemos caer en la sobrecontratación para la subutilización de los especialistas, que es un fenómeno que hemos visto en algunos centros asistenciales. Por eso es importante calcular exactamente el número que se necesita para que el recurso no se subutilice y pueda ser utilizado en otras áreas donde probablemente haya la necesidad. Los centros de atención primaria y el sistema de referencia ya lo hemos hablado, pero de ahí depende, para poder nosotros calcular el número de médicos especialistas, tenemos que saber y conocer exactamente nuestra área de referencia para saber cómo es la capacidad resolutiva de esos centros y cómo en esos centros se pueden resolver la mayoría de la demanda que tenemos en nuestro centro asistencial, el que estamos gerenciando, para evitar entonces la sobredemanda. Y tener en cuenta el tiempo de consulta es muy importante, porque no es lo mismo, como decíamos ahorita, una consulta en la que se va a hacer un examen físico y alguna paraclínica que una consulta que amerite realización de estudios, de procedimientos, de diagnóstico por imágenes, como una consulta en el área de ginecología, que obviamente el tiempo de la consulta va a ser más grande y eso hay que tenerlo en cuenta para poder planificar. Tenemos establecidos ya por la Organización Mundial de la Salud y por muchas organizaciones que ya han estudiado mucho este tema de la gerencia y la gestión de consultas, los estándares para programar consultas, y ustedes lo van a tener disponibles a la medida que avancen en el curso para que puedan tener claro más o menos cuál es el tiempo promedio de una consulta. Está establecido que en una consulta de primera vez en un hospital tipo 2, tipo 3, de una consulta tipo 4, en una consulta ya especializada puede demorarse hasta 30 minutos, mientras que una sucesiva ya el tiempo disminuye un poco entre 20 y hasta 15 minutos, y que dependiendo de la especialidad que estemos nosotros gestionando, administrando, el tiempo puede variar y ustedes van a tener disponibles todos esos estándares en este diplomado para que puedan correlacionar con lo que estamos hablando ahorita. También es muy importante contar con una buena coordinación interdisciplinaria.
Muchas veces cuando estamos tratando de gerenciar un hospital o de gestionar alguna consulta, terminamos nosotros viendo cómo no hay una coordinación. Entonces, en los tiempos de consulta y los tiempos de espera de los pacientes se demoran demasiado y los recursos son mal utilizados. Por ejemplo, cuando el servicio de imagenología, de ultrasonido, no trabaja de la mano con el servicio de ginecología y en el servicio de ginecología no se realiza el ultrasonido, trabajan de manera individual y separada. Entonces, la paciente tiene que ir en primer lugar al servicio de ginecología para luego ir a una consulta de ultrasonido, generando la necesidad de dos consultas distintas para una misma patología, para una misma persona. Y resulta que en esa falta de coordinación interdisciplinaria se pierde no solamente recursos, sino que a veces se pone en riesgo el diagnóstico certero de las personas. Es por eso que la coordinación interdisciplinaria es muy importante y el objetivo de este punto de coordinación es fomentar una comunicación y colaboración entre distintas especialidades. Esto va a permitir que la atención integral se haga de manera correcta y nos va a permitir sobre todo un mejor seguimiento de los pacientes. Es por eso que es muy importante este punto de coordinación. También es importante tener, sobre todo para las consultas especializadas, los grandes hospitales tipo 4, algunos tipo 3, la diversificación de los especialistas. ¿Por qué? Porque ya a este nivel es cuando van a venir patologías derivadas de otros centros donde no se puede resolver, y hay que tener en este tipo de consultas, pongámoslo en un ejemplo, en el área de la ginecología y la obstetricia, un especialista que maneje adecuadamente el alto riesgo obstétrico, pero otro especialista que se encargue de la perinatología, también otro especialista que conozca las patologías del primer trimestre. Es decir, la diversificación de especialistas de modo que se pueda abarcar, porque recordemos que estamos ya en los últimos niveles de atención donde la consulta especializada es necesario gestionarla de una manera adecuada, atendiendo todo lo que va a llegar a este nivel, que son las consultas de mayor demanda. Si no diversificamos los especialistas, se corre el riesgo que que es el último nivel de atención que tenemos, no haya capacidad de resolución y la referencia sería a otras entidades o a otros hospitales, incluso fuera de nuestra red de influencia, lo que hace que la demora sea mucho más grande, los gastos y los costos para los pacientes aumenten y la posibilidad de complicaciones se eleve. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder gestionar una consulta de manera adecuada y sobre todo tener en cuenta que los estándares que ya están establecidos, tomarlos en cuenta, los que ustedes van a tener disponibles para poder lograr una gestión adecuada. En las áreas de hospitalización, generalmente en estos niveles, en este nivel que estamos hablando, pues todas las consultas especializadas deben contar con un área de hospitalización y en la mayoría de los casos nos corresponde a nosotros como gerentes de las áreas especializadas o como gerentes hospitalarios gerenciar no solamente las consultas, sino el área de hospitalización, el área de quirófano, las áreas de las emergencias. Por eso que no hay separación en estos casos de las áreas de consulta y de hospitalización, porque la mayoría o casi todo la frecuentación de pacientes de la consulta son los que van a terminar en nuestra área de hospitalización y son pacientes que ingresan a las áreas de hospitalización, los que hemos visto por consulta y los que hemos visto en algunos casos de consultas de emergencia. En los modelos de gestión de hospitalaria, uno de los temas más importantes que tenemos que tratar es la planificación de camas. Nunca podemos sobreestimar o subestimar el número de camas. Cuando subestimamos el número de camas, nos viene un problema de hacinamiento o la necesidad de no aceptar a algunos pacientes o enviarlos a otros centros asistenciales. Y cuando sobreestimamos, estamos nosotros perdiendo un recurso como lo es una cama equipada que esté vacía porque perdimos el tiempo de
planificación. Entonces, el objetivo en este punto, en la planificación de camas, es tener o implementar un sistema de gestión eficiente que permita prever la disponibilidad de las camas en las diferentes áreas y que optimice su ocupación. Para planificar adecuadamente el número de camas que necesitamos, no solamente si estamos inaugurando una nueva área hospitalaria, sino para saber si nuestra área hospitalaria, que es la que estamos gestionando hasta ahora, cuenta con el suficiente número de camas, existen fórmulas para calcularla. Y para todo lo de gestión hospitalaria o esta gerencia, este mundo que ustedes están entrando, hay una gran ventaja, hay muchos estándares que ya están calculados sobre los cuales nos podemos basar. Pero en este punto quiero hacer un ejemplo de una de las fórmulas que se utilizan para que ustedes entiendan de dónde vienen estos números y de dónde salen estos estándares. Y este tema de planificación de camas me parece adecuado para que entendamos una fórmula. Existe establecida una fórmula para calcular en un hospital o un área hospitalaria cuál es el número ideal de camas que podemos tener. Y la fórmula mundialmente utilizada es la fórmula de Brickman, que establece el número de camas basado en los egresos, en la estancia media de los pacientes y en una correlación del índice ideal de ocupación, el índice óptimo de ocupación. Esta fórmula, como la van a ver ya en un momento, establece entonces los egresos como la frecuentación, multiplicada por la población de influencia que tenemos dividida entre 1000. Por ejemplo, una ciudad como la ciudad de Mérida, que tiene en promedio unos 250.000 habitantes, un poquito menos, pero para redondear el número, 250.000 habitantes, donde se ha establecido que una frecuentación hospitalaria está basada en un número de 100 y que los egresos, calculémoslos para un área hospitalaria en 25.000, eso nos daría una fórmula que serían los 25.000, que son los egresos, por la estancia media ideal hospitalaria, que la ponemos en 7 días, aunque hay servicios que tienen por necesidad mayores o hay otros servicios que tienen menores, pero en el servicio que ustedes están haciendo en el área de hospitalización, pues ustedes calculan la media de estancia hospitalaria, ese es el número que van a colocar allí, y debajo multiplicamos los 365 días del año por el índice óptimo de ocupación, que está establecido en un 85%, y eso nos da para una población de 250.000 personas el número ideal de más o menos unas 564 camas. De ahí viene la estandarización. Para la Organización Mundial de la Salud ya está establecido que más o menos por cada 1000 habitantes unas 2.5 a 4 camas es el estándar ideal. A medida que las poblaciones sean mayores, la necesidad de camas se hace mayor. Más o menos una población de 25.000 habitantes, 2.5 camas o 3 camas por cada 1000 habitantes se considera suficiente. Entre 25.000 y 100.000 habitantes, 3 a 4 camas por cada 1000 habitantes, y una población grande como esta, la ciudad de Mérida, debería tener por lo menos entre 4 y 5 camas por habitante para poder dar una atención especializada, efectiva y digna para las personas, que evite, a medida que evite el hacinamiento y le permita una hospitalización digna a todas sus personas, evite el despilfarro de recursos por la sobreestimación. Para la planificación de las camas, entonces, ya ven que todo está bien calculado, pero que hay estándares que en esta clase, por cuestiones de tiempo, no vamos a caer en cada una, pero sí les vamos a dar el material para que ustedes vean de dónde sale cada una. Está establecido por la Organización Mundial de la Salud que el número de camas del 100%, más o menos las emergencias se van a llevar un 10%, y que las camas de adultos deberían estar más o menos entre el 50 y 60%, y que el 30 al 40% van a estar ocupadas por camas pediátricos, para pacientes pediátricos. Y según los servicios, establecemos los 4 grandes servicios de la medicina: la obstetricia, más o menos el 20% de las camas; la pediatría, para la atención de niños, 20%; pacientes quirúrgicos, de todos los servicios quirúrgicos, 20%; y los pacientes del área de medicina,
donde entran todas las especialidades clínicas, más o menos un 40% de las camas van a ir destinadas a esos servicios. De esa manera se garantiza que toda persona que vaya llegando, independientemente de la patología, pueda tener una cama disponible para el momento que esté llegando, y evita algo muy importante: la movilización de camas de servicio a servicio, que ya ustedes saben trae consecuencias desde la malutilización y el descarte del recurso hasta la transmisión de algunas enfermedades infecciosas que queremos evitarlas en todo momento. Una de las partes más importantes de la gestión de áreas de hospitalización es contar con el recurso humano necesario y que también sea el suficiente para abarcar la demanda de población. Verán, ¿de qué sirve tener 564 camas si no hay enfermeras o no hay médicos para atender a los pacientes? También es necesario en este momento hacer cálculos para saber cuántos médicos necesitamos, igual que en la consulta, para no caer en la subutilización del recurso médico, pero tampoco tener tan poquitos que no se den abasto para atender a los pacientes. En este momento de asignación de recursos humanos, el objetivo principal es asignar médicos especialistas, personal de enfermería y de otro tipo de personal también en las diferentes áreas de una manera equitativa y que esté basada en la demanda de los pacientes para poder brindar una atención oportuna, efectiva y digna de las personas, que disminuye el gasto, el recurso y también los días de estancia media en hospitalización. Entonces, para este punto es muy importante entender que la administración del personal se comporta en un centro hospitalario como un recurso económico y que los costos de nómina para ese personal nunca pueden sobrepasar el 70% del presupuesto. En este punto, si los costos de nómina sobrepasan ya calculados y sobrepasan los costos de nómina el 70%, quiere decir que todo el presupuesto del centro hospitalario está mal calculado y se hace insuficiente, y en ese momento se hace necesario aplicar todas estas medidas que ustedes están aprendiendo acá como futuros gerentes hospitalarios para la asignación de un presupuesto más ideal e idóneo para la gestión hospitalaria. Estándares ya establecidos que es imprudente conocer ahorita, que por lo menos para la medicina es necesario en una área de influencia como la que tenemos, que hablamos ahorita de acá de la ciudad de Mérida, tener por lo menos un médico especialista por cada 1.250 habitantes en cualquier área de hospitalización. Contar con un médico especialista en el hospital, un médico por cada 6 camas es necesario, y también que tener un médico por cada 3 enfermeras para que puedan hacer el trabajo en conjunto y se haga de manera eficiente. Cuando hablamos de personal de enfermería, es necesario saber que tenemos que contar por lo menos con 5 enfermeras por cada 10.000 habitantes, y que una enfermera puede atender 8 camas por turno de 6 horas en unas condiciones ideales, aunque aquí varía un poco la opinión de algunos expertos, porque hay algunos que dicen que la atención en enfermería no se puede realizar de este tipo de manera porque son muchas las acciones que se hacen o las actividades que se hacen, y ya se está hablando de la necesidad más bien de una enfermera por cada 6 camas. Esto favorecería mucho la actividad, limitaría el tiempo de acción, y también es prudente mencionar que personal de auxiliar de enfermería también se puede contar en áreas de hospitalizaciones, y que deberíamos tener un auxiliar de enfermería por cada 3 camas hospitalarias. Otro tipo de personal, también tenemos que saber que vamos a necesitar por lo menos bioanalistas. Para los laboratorios deberíamos contar con un bioanalista por cada 25 camas, un auxiliar de laboratorio por cada 2 bioanalistas, personal de limpieza 1 por cada 5 camas, nutricionista. Todos los pacientes van a necesitar en el área de atención, sobre todo en el área quirúrgica y en el área de medicina, un nutricionista por cada 35 camas, un trabajador social, es importante tenerlo, sobre todo en las consultas de niños y de mujeres, en el bloque materno-infantil, un trabajador social por cada 150 camas,
camas y personal administrativo, que se establece que debemos tener un personal administrativo por cada 5 personas del área asistencial. Estos estándares también están disponibles, lo van a tener ustedes disponibles para saber de dónde llegamos a esos cálculos, así como calculábamos ahorita el número ideal de camas, hay una fórmula para calcular todo este tipo. También aquí es muy importante en la área de hospitalización seguir contando con el personal diversificado, ya que como en las consultas no todos los especialistas atienden todas las enfermedades y que cada vez que nos especializamos más van surgiendo nuevas necesidades, en el área de hospitalización también es necesario que todo ese personal diversificado pueda atender y realizar sus actividades allí. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es la gestión de equipos y suministros para las áreas de hospitalización. Y el objetivo aquí en este punto es mantener un inventario, en primer lugar, actualizado, que se gestione de manera eficiente los equipos y suministros necesarios para la atención de los pacientes. Recordemos que tenemos que darle no solamente la oportunidad de acceder a una cama y una atención de un personal de manera digna, sino que necesitamos instrumentos y equipos para poder realizar abordajes, procedimientos, métodos de diagnóstico en el área hospitalaria y también la administración de medicamentos. Para eso debemos contar con un área de hospitalización debidamente equipada y eso también es parte de lo que tenemos que calcular. ¿Cuáles son las bases para poder decir que estamos gestionando equipos y suministros de manera adecuada? Primero tenemos que conocer cómo está organizado el sistema y aquí es muy importante que revisemos incluso la legislación, porque hay ciertas áreas, aunque estamos todos bajo la influencia de algunas leyes orgánicas que nos rigen, en ciertas regiones hay algunos reglamentos que permiten de alguna manera la organización distinta de sistemas. Tenemos que tener en cuenta que por más distinto que sea o la entidad o el nivel hospitalario puede variar, pero estamos siempre haciendo gerencia de un recurso que es público y que estamos siempre sujetos a la ley de activos públicos y que estamos siempre sujetos a las leyes que rigen nuestra entidad y nuestro país. Es por eso que necesitamos conocer la legislación para evitar errores y en este punto es muy importante enfatizarlo de esa manera, porque aquí es donde podemos cometer errores involuntarios, pero recuerden que para evitarlo es necesario conocer siempre la legislación del sitio donde estamos trabajando. Otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta aquí es que cuando hablamos de equipos y suministros hospitalarios, nunca es suficiente. Nunca sabemos si viene una complicación, nunca sabemos si la distribución no va a ser de manera continua. Uno de los problemas que tienen nuestros hospitales es que el presupuesto asignado siempre se va distribuyendo de manera gradual a través de todo el año fiscal y no tenemos nosotros siempre garantizado la llegada o el momento en que nos van a llegar los recursos y los suministros. Es por eso que la selección adecuada y el uso racional de los equipos, de los medicamentos y de los insumos debe estar presente en todo momento, así estemos en la mejor etapa de nuestros años gerenciales. El uso racional está contemplado en todo momento y en toda actividad de gerencia hospitalaria. También es muy importante que nosotros sepamos estimar las necesidades. Si sabemos que estamos gerenciando una área de hospitalización en ginecología donde es necesario contar con muchos equipos, con muchos insumos, o en un área quirúrgica donde hay que tener sondas, hay que tener gasas, hay que tener catéter, material de síntesis, material de cura, apósitos, es necesario saber las necesidades, tenerlas calculadas y tener un almacén para poder acceder a ellos y que no nos pase en ningún momento que un paciente necesite la atención y que no podamos dársela porque no contamos con el insumo en ese momento.
También es muy importante saber que existen normativas en nuestra legislación para el almacenamiento y distribución de los equipos de suministro, y que todo la acción o todo el trabajo que se hace en el almacenamiento, en los depósitos, está regido por ciertas normativas, que debe haber constancia de ingresos, constancia de egresos, constancia del destino del insumo que estamos haciendo, y que debemos contar en todo momento con un personal de almacén capacitado y calificado, un personal de farmacia, para poder atender las solicitudes que le hacemos y que quede constancia del uso adecuado de los recursos que estamos utilizando. También es muy importante contar con sistemas de información para la gestión adecuada de los equipos en suministro, en el que sepamos con qué contamos, con qué no contamos, cuál es el índice de rotación de los equipos, cuál es el índice de necesidad de algún medicamento, y poder planificar en función a lo que estamos haciendo. Y por último, contar con un financiamiento adecuado. En nuestra gerencia pública, el financiamiento de todos los centros hospitalarios es obligación del Estado y está dado por el Estado venezolano, pero también es bueno saber que podemos, y esto está permitido, contar con financiamiento de otros entes o de otros órganos que puedan, a través de donaciones debidamente permisadas y debidamente explicadas, hacer algún tipo de apoyo financiero a nuestras instituciones. Para la gestión adecuada entonces de nuestras áreas de hospitalización, estamos hablando de la parte de los insumos, de los equipos de suministro, y aquí es importante señalar lo que decíamos ahorita de contar con un adecuado sistema de información y comunicación. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Pues tener un equipamiento o un sistema como tal, propiamente dicho, de información que nos permita recoger, procesar, comunicar y utilizar la información que tenemos con el propósito de adoptar decisiones que garanticen el mejoramiento continuo de los procesos. Continuamos con este módulo de manuales de gestión, modelos de gestión hospitalaria, y estábamos hablando de la importancia de la gestión adecuada de equipos de suministro. Hablábamos de la importancia de tener un sistema de información y comunicación. Y el objetivo de este sistema es que podamos nosotros, a través de este sistema de información, recoger, procesar y comunicar a las personas los resultados de la información o de la retroalimentación que estamos teniendo, con el propósito de adoptar decisiones que garanticen el mejoramiento continuo de los procesos. En la medida en que nosotros vamos viendo si la forma en que estamos utilizando un equipo, un recurso o los suministros es eficiente, podemos mantenerla. En la medida que la experiencia nos vaya diciendo que podemos mejorar el proceso o hacerlo de alguna forma más accesible al paciente, delimitar ciertos aspectos burocráticos para que la dotación sea más rápida y más eficiente, pues lo vamos a ir haciendo. Y es por eso que tenemos que tener contacto directo con todo el personal y un sistema de comunicación que verdaderamente funcione, para que el proceso vaya haciéndose cada vez más rápido, más efectivo. ¿En función de qué? De que el paciente reciba la atención de la manera más rápida y expedita y digna posible. Los sistemas de información que contamos en nuestra estructura hospitalaria son básicamente dos. Uno, la información que genera el personal que trabaja con nosotros y los usuarios, que nos van a decir el proceso que se está realizando, si es bueno o lo perciben como malo, si lo perciben como rápido o como lento, si tienen alguna crítica constructiva, si les parece que es muy tedioso el proceso, y podremos nosotros, en función de eso, simplificar procesos para agilizarlo. Con esta forma lo podemos ir haciendo. También siempre es bueno escuchar a los usuarios, que al final son la razón de ser de nuestras instituciones, y ellos van
diciéndonos cómo perciben los procesos y la atención, y nosotros la vamos adaptando cada vez más a hacerles su estancia un poco más agradable. Y sobre todo, lo más importante es eso, pero sobre todo tener en cuenta que a medida que vamos adaptando los procesos y haciéndolos más ágiles, más rápidos, más expeditos, vamos a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, que eso es una de las metas que se tiene en cualquier proceso de gerencia en salud. Y el otro método o sistema de información con el que contamos, que es más objetivo, es la información generada por los indicadores. Ya vamos a hablar de los indicadores de gestión, pero estos indicadores son los que nos van a decir a nosotros si lo que estamos haciendo resuelve el problema que queremos resolver, o si lo que estamos haciendo verdaderamente genera un impacto positivo sobre la institución y sobre los pacientes. Con esta información nosotros hacemos evaluación de los resultados y adaptamos los procesos para hacerlos cada vez mejor. En la evaluación de resultados, el objetivo es establecer aquí indicadores que nos permitan a nosotros saber si lo que estamos haciendo es pertinente o no, y podemos tener indicaciones de calidad, indicadores de calidad que nos permitan ver si la atención es buena. También realizar evaluaciones regulares, continuas y pertinentes, y aplicar las mejoras que haya que aplicar, que sean mejoras continuas para los procesos asistenciales hospitalarios. Los indicadores, ya ustedes los conocen, sabemos que los indicadores son medidas en síntesis que contienen información relevante sobre determinados atributos y dimensiones del estado de salud de una población o de los establecimientos, y que dan cuenta del desempeño del sistema. Los indicadores pueden ser indicadores de disponibilidad de recursos o indicadores relacionados con la disponibilidad de productos y servicios. También podemos hablar de indicadores basados en las características de los pacientes, evaluar procesos puntuales y especiales como los procesos obstétricos relacionados con el uso efectivo de los recursos, o ideales algunos indicadores para medir la efectividad de la atención. Un indicador que ustedes todos conocen y que ya lo hemos hablado a lo largo de la clase es la cobertura. La cobertura, si estamos dando una cobertura completa a las personas que lo necesitan de cierta actividad clínica, la cobertura nos está diciendo, ese indicador, que estamos haciendo las cosas bien, o nos está diciendo que no hemos llegado a la población necesaria y que tenemos que mejorar los procesos porque hay más personas esperando la atención y no le estamos llegando a todos. Los indicadores pueden ser el número de camas por cada 1000 habitantes, puede ser el número de especialistas que haya por cama. Si tenemos los especialistas en menor número de los estándares que ya están establecidos, pues ese indicador nos está diciendo que hay que mejorar el proceso y que hay que contratar mayor cantidad de especialistas. Pero también hay indicadores que nos permiten evaluar los procedimientos realizados por mes, el índice de rotación de camas, las tasas de infección intrahospitalarias o el porcentaje de cirugías que se han suspendido, o el número de reingresos. Estos indicadores, estos últimos, pues nos hablan de cuestiones que están pasando, que no deberían pasar y que son negativas para nuestra gestión, pero que cuando son una realidad tenemos que entenderlas, aceptarlas. ¿Para qué? Para poder mejorarlas y trabajar en función de la corrección. Rápidamente vamos a hablar de dos indicadores para que tengamos el contexto bien claro, y podemos hablar del número de reingresos. El número de reingresos se calcula de manera muy fácil. En una determinada área hospitalaria y en un determinado tiempo, el número de pacientes que egresó y vuelven a ser hospitalizados por alguna complicación o alguna necesidad, lo dividimos entre el número total de pacientes egresados y lo multiplicamos por 100, y eso nos da un
porcentaje. El porcentaje de pacientes reingresados nos habla de la atención que se les dio, de la mejoría total o parcial, y nos permite a nosotros evaluar por qué se dio el reingreso, si es por alguna complicación adquirida en la comunidad, si fue por una complicación adquirida en la área hospitalaria, o si fue porque se indicó una alta prematura. Los estándares internacionales nos hablan de 1 máximo 3% de pacientes reingresados para decir que estamos haciendo una gestión adecuada. Mucho más de eso, 5 o 10%, ya nos está hablando de algún problema que se está suscitando en la unidad hospitalaria y que tenemos que atender. Otro indicador que puede hablarnos en forma negativa, pero que nos permite entender qué está pasando y sobre todo corregir lo que hay que mejorar para mejorar la atención, es el número de cirugías suspendidas. Por ejemplo, el número de cirugías suspendidas en un tiempo determinado en el quirófano del hospital que yo estoy gerenciando, tengo que dividirlo por el número de cirugías programadas, multiplicarlos por 100 para que me dé un porcentaje. El porcentaje estándar que se mantiene como aceptado a nivel internacional es del 3 al 5%. Aquí, si ustedes ven, el estándar es un poco más permisivo, porque a veces las cirugías se suspenden por cosas o complicaciones o causas derivadas del paciente que se nos escapan de las manos, pero lo más importante de este indicador es saber la causa cuando deriva de fallas en la atención, ya sea por falta de equipamiento, por fallas en el suministro, por fallas propias de la institución, por escasez de insumos, por escasez de personal. Cuando eso está pasando, el índice de cirugía suspendida nos alerta de que está ocurriendo algo en nuestro hospital que debe ser corregido inmediatamente, porque estamos suspendiendo cirugías y eso lleva un aumento de la estancia hospitalaria, un aumento del gasto intrahospitalario y un tiempo de curación para el paciente que se prolonga y le genera, en algunos casos, mayores complicaciones. Y cuando hablamos de la gestión financiera, es importantísimo tenerla en cuenta, porque ¿cuál es la misión de una gerencia hospitalaria efectiva? Dar una atención digna, efectiva, eficiente a todos los pacientes que acuden a la institución, pero de manera sostenible. La sostenibilidad es el uso adecuado de los recursos que tenemos hoy sin poner en riesgo los recursos del mañana. Por eso que obtener recursos financieros para la sostenibilidad de las instituciones públicas en salud, de esa manera garantizar la atención de calidad y accesible para los pacientes, es el objetivo principal de este punto, que es la gestión financiera de nuestras instituciones. El financiamiento, ya lo tocábamos hace poco, proviene en su mayor proporción del Estado. En este caso, el Estado venezolano, por un mandato constitucional, es el encargado de financiar toda la actividad hospitalaria. Por eso que el gerente debe estar formado en planificación presupuestaria. Es por eso que el gerente debe estar formado en planificación presupuestaria, en programas de operativización anual y formas efectivas de solicitar recursos y de justificar los recursos al Estado. También, en función de todo lo que hemos aprendido hoy, poder elevar solicitudes de ajuste de presupuesto cuando estos sean innecesarios. Pero también, en algunas proporciones, nuestros centros asistenciales pueden contar con financiamiento que no deriva del Estado. Este financiamiento, en la mayoría de los casos, es dado a manera de donación, ya sea a través de una donación directa, económica, o de equipos y suministros que se le donan a la entidad para ser utilizada en las áreas de consulta, quirófano, emergencia u hospitalización. Estos recursos son permitidos, son aceptables, pero deben siempre ser reportados
Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que todo lo que entre hacia la institución debe ser almacenado de la misma manera que si lo envía el ente central, es decir, entra al almacén, debe ser reportado en acta y su destino y su uso racional debe estar manifestado en las actas de manejo intrahospitalario. Cuando no hay la posibilidad de acceder a un presupuesto ajustado a través del Estado, es importante saber que se cuenta con algunos organismos de cooperación local o de cooperación internacional que pueden ayudar también a el adecuado desempeño de las áreas hospitalarias. Entonces, acá nos hemos dado un paseo muy breve pero muy importante sobre lo que son modelos de gestión hospitalaria. Hablamos de cómo programar adecuadamente una consulta, cómo organizarla, cómo organizar y planificar áreas hospitalarias, cómo gestionar los equipamientos y suministros, y hemos dado algunos datos de cómo calcular los recursos tanto humanos como económicos como en equipo y suministro para tener lo necesario, no caer en la subestimación, pero tampoco tener una sobreestimación que despilfarre los recursos. Todo esto va a estar ampliado en el material que les vamos a dejar a través de este portal para que ustedes puedan ahondar en la información, para que ustedes puedan entender y saber de dónde vienen todos estos cálculos, y también para que ustedes aprendan a generar sus propios cálculos. No existe un límite de indicadores en la gestión hospitalaria. Ustedes pueden generar algunos indicadores propios que les ayuden a mejorar la atención de gerencia hospitalaria y contar siempre con los indicadores que ya están establecidos para poder saber si el rumbo que le están dando a su institución es el adecuado, y si la vía que han tomado es la más pertinente, la más rápida para lograr una atención eficaz, eficiente y digna para todos los pacientes. Ya con esto terminamos la clase de hoy. Yo me despido de ustedes. Pedro Fernández, yo soy, recuerdo, médico, profesor de la Universidad de los Andes, especialista en gestión y control de la administración pública y especialista con PhD en gerencia avanzada. Quedo a la orden de todos ustedes. Acá va a estar disponible mi correo electrónico para cualquier pregunta que tengan a bien hacer, y espero que nos volvamos a ver en otra clase más adelante. Chao.